Entonces, la presentación del tema es lubricación y se compone más o menos lo que vamos a estar tocando es una breve reseña histórica, lo que viene siendo el concepto de fricción, cuál es la procedencia de los lubricantes, cuáles son los tipos de lubricantes que hay, cómo se clasifican, qué es lo viscosidad y consistencia, diferencia entre una, diferencia entre la otra, los componentes y aditivos que se le incorporan a los lubricantes dependiendo del tipo de lubricante que sea y algunos de los factores que afectan a la lubricación o tener una buena lubricación, ¿no? Así como también problemas que por falta de una correcta lubricación. Y bueno, algunos métodos también de lo que sería la lubricación. El objetivo como tal, pues es identificar los tipos y procedimientos de la lubricación para la conservación de sistemas mecánicos y de igual forma adquirir conocimientos necesarios para una buena toma de decisiones en la lubricación de las máquinas. Parte importante, ustedes como mecatrónicos, aparte de saber diseñar y saber seleccionar los elementos mecánicos que van a necesitar o los sistemas mecánicos que van a necesitar para algún tipo de proceso, pues también hay que tener conocimiento de cuál va a ser su mantenimiento que se les va a dar y dentro de ese mantenimiento pues viene siendo la parte de tener una buena lubricación, ¿no? Porque al final de cuentas muchas veces la máquina no falla porque se le pongan piezas malas ni nada de eso, sino porque a la hora del mantenimiento no se realiza una correcta lubricación o en su defecto no se selecciona el lubricante adecuado para las operaciones que realiza esta máquina. Entonces, como una pequeña introducción histórica, ya se han estado utilizando este tipo de lubricantes desde que comenzó el hombre a desarrollar máquinas que les facilitaran ciertos trabajos o trabajos incluso más rápidos, y algunos de ellos era el aceite de oliva que se empleaba en los no tanto en los cojinetes, bueno, sí en los cojinetes, pero acuérdense que habíamos dicho de dos tipos de rodamientos o cojinetes, que era el cojinete de rodamiento de elementos rodantes y el cojinete de deslizamiento, ¿no? Que eran los bujes. Entonces aquí ya alguien notó que si le ponían ciertos líquidos con ciertas propiedades, como era el aceite, pues las carretas, aparte de que hacían menos ruido, pues era más fácil o se cansaban menos los caballos a la hora de arrastrar las mismas, ¿no? Otra de las cosas pues era la grasa de algunos de los caracoles, que también les servía como lubricante, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño video de una forma muy didáctica de cómo inició esto de la lubricación o el descubrimiento de la lubricación.
Bien, le repito, pues es una forma un poco graciosa de verlo, pero al final de cuentas con cierta verdad, donde parte de los descubrimientos o de la forma en que se dieron cuenta de cómo poder realizar procesos incluso un poco más rápidos una vez desarrollados los mecanismos para las aplicaciones que estas personas buscaban, pues vendría siendo lo que era la lubricación, ¿no? Como decía la diapositiva anterior, ya se utilizaba algún tipo de aceite, que era el aceite de oliva para las carretas, como también la grasa de los caracoles, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que esa es una de los avances o la parte importante que tiene todo avance, a la hora de que alguien se pone a observar qué es lo que puede hacer con los elementos que tiene a su alrededor y mejorar ya sea un sistema mecánico o cualquier área que se esté buscando, ¿no?
Entonces, como bien vieron en el video, pues la lubricación es parte importante no solamente a la hora de querer hacer que un mecanismo trabaje de forma más rápida, sino también a la hora de disminuir ciertos ruidos molestos, ¿no? que se generan en estos mecanismos. Entonces, primero, una definición de qué sería lubricar o qué es lubricar. Dice, pues es reducir el rozamiento o la fricción entre dos superficies que se encuentran muy próximas y en movimiento una con respecto de la otra, interponiendo para ello una sustancia entre ambas. ¿A qué se refiere con interponiendo? Es que entre un elemento y otro que están en contacto, que no sea contacto directo, sino que haya un elemento, que en este caso sería el lubricante, que evite que tenga un rozamiento o una fricción muy directa entre las partes y provoque ciertos problemas, ¿no? Como puede ser temperatura o puede ser desgaste. Entonces, hay, digamos, tres tipos de lubricantes que podemos describir dependiendo de su estado de la materia en cómo se encuentra. El primero sería sólido, que vendrían siendo dos materiales principales, que es el grafito y el disulfuro de molibdeno, que este otro de Micpol es más como una marca registrada de una empresa peruana que se llama Interflon, pero es más común que se utilice o grafito o disulfuro de molibdeno, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere con un lubricante sólido? No sé si alguien de ustedes conozca o sepa acerca de máquinas de combustión interna o motores de vehículos, las famosas bielas, o cuando un carro no se queda sin aceite, lo primero que dicen, pues ya se desvieló, ¿no? Entonces, estas bielas llevan unos metales que se les llama cojinetes y precisamente como hay muy poco espacio entre el muñón del cigüeñal y la biela, se tienen que poner estos cojinetes precisamente para evitar el rozamiento directo, pero como le repito, es demasiado pequeño el espacio entre contacto de la biela y el muñón, que es muy complicado llegar a meter aceite entre estos dos elementos y por eso se utiliza esta como una especie de capa de grafito, precisamente para que funja como lubricante, ¿no? De forma líquida se presenta a través de grasas y aceites, y también hay lubricantes en forma de gas, como vienen siendo todos los lubricantes en aerosol, ¿no? Este famoso, el que le llaman el DW40, bueno, el afloja todo, el que viene como en un pomito azul. Entonces sería un tipo de lubricante del tipo gas. Ahora, aquí se menciona algo respecto a lo que viene siendo rozamiento y fricción. Entonces, dentro de eso, ¿qué sería entonces rozamiento? ¿O cómo definirían ustedes rozamiento? ¿O qué es rozamiento o fricción? En sus propias palabras. Ya tenemos un poco más de audiencia, sí. Yasmín, José, ¿cómo definirían rozamiento? Una definición un tanto más formalizada. Les recuerdo, al final de cuentas las definiciones va a depender un poquito el autor que consulten, pero todos caen con palabras diferentes, pero a la misma acción, ¿no? Dice, la fricción se define como la resistencia al movimiento durante el deslizamiento o rodamiento que experimenta un cuerpo sólido al moverse tangencialmente sobre otro con el cual está en contacto. Ahora, dentro de lo que cabe, la fricción también se genera no solamente en cuerpos sólidos, sí es más común determinarlo desde ese punto de vista, pero también hay fricción entre fluidos. Ahora, bueno, dice, por lo tanto, la fricción no es una característica de los materiales, sino del comportamiento del sistema donde estén ubicados, ¿no? Ahora, tenemos diferentes tipos de fricción o categorías de fricción, que viene siendo fricción en seco, cuando dos de las superficies están en movimiento y no hay nada que las separe, o sea, que estén en contacto directo. Ahora, también la cantidad de fricción o el coeficiente de fricción que van a tener estas piezas, hablando desde el punto de vista mecánico, depende incluso del acabado superficial que tengan estas. No es lo mismo la fricción que puede tener dos piezas de aluminio brutas
Así estas dos piezas las pulimos, su superficie va a ser un poco menos rugosa y por lo tanto pues también el coeficiente de fricción cambiaría, ¿no? Ahora tenemos fricción líquida, también cuando se presenta entre dos superficies hay una sustancia que evita el contacto entre ellas, entonces aquí ya empezamos a hablar un poco con el término de lubricación. Y la tercera clase de fricción serían los rodamientos, ¿no? Cuando dentro de estos elementos que tienen que estar en contacto ya hay un elemento rodante, que en este caso serían los rodamientos o los valeros, que si se acuerdan los elementos rodantes eran de dos tipos, el de bolas y el de rodillos, y esto le permite que a pesar de que sigue habiendo fricción, ya no es tanto como si estuvieran los dos elementos en contacto directo. Ahora, ¿cómo se puede reducir la fricción? Bueno, tres formas simples. La primera, puliendo las superficies. Les repito, no es lo mismo. Por ejemplo, también lo vemos mucho en aceros, en algunos tubos. Hablemos de, no sé, en las impresoras, los tubos que tienen ahí las impresoras para los deslizamientos o las impresoras 3D que se ven ahí por fuera. Todos esos tubos donde se desplaza la plataforma. Entre más pulida se encuentre, pues obviamente va a deslizar de una forma más fácil. La segunda sería pues utilizando rodamientos o valeros. Y la tercera y la que nos interesa, al menos en este tema, es interponiendo una sustancia entre estas dos piezas, misma sustancia que le vamos a llamar lubricante. Ahora, también se mencionó lo que era un desgaste. Entonces, el desgaste, propiamente hablando, es el daño de la superficie y o eliminación de material de una o ambas superficies sólidas en movimiento relativo, ya sea por deslizamiento, rodamiento o impacto. Siempre que estamos hablando desde el punto de vista de sistemas mecánicos y dos piezas están en contacto y se están moviendo, hay diferentes fallas que pueden tener las mismas, ¿no? O bueno, no fallas, sino comportamientos secundarios que se generan. La primera de ellas y la que nosotros queremos evitar lo más posible sería el desgaste. Si nosotros empezamos a frotar dos materiales de forma continua, pues un material va a empezar a desgastar al otro, dependiendo del tipo de dureza que tenga uno con respecto del otro, ¿no? Entonces, eso sería como desgaste por abrasión. Ahora, el desgaste por adherencia lo vemos como si tuvieran un papel foamy a lo mejor o un pedazo de unicel y ustedes le ponen una cinta que pega demasiado fuerte o no se le avientan así como que una capa de plastiacero y luego quieren quitar esa capa de plastiacero o arrancan la cinta, pues entonces ahí ya se empiezan a llevar un poco del material al que ustedes están añadiendo esa cinta, ¿no? No sé si me explique un poco. La tercera sería lo que viene siendo la corrosión. Entonces la corrosión no es más que oxidación que se va calcomiendo a los materiales o incluso también cuando les llega a caer ciertos químicos que son degradables para el material. Bueno, más bien que el material se degrada con eso, ¿no? Hablemos de ciertos ácidos. Y otra de los problemas que tiene el contacto entre los elementos, pues es también que se eleva mucho la temperatura, ¿no? Entonces un lubricante, una de las propiedades también es que ayuda como refrigerante, precisamente porque si llega un punto en el que la temperatura se eleva demasiado, ¿qué le va a pasar a las piezas? Pues entre ellas se van a soldar, ¿no? ¿Por qué? Porque es demasiada la temperatura que se empiezan a comportar ya no tanto como sólidos, sino empiezan a hacer un cambio un poco más a líquido, pues sí, no líquido como tal, pero se empiezan a ablandar más bien y pues esto provoca que también se queden pegadas las piezas, ¿no? Que es una de las cosas que pasa con los vehículos, precisamente cuando les dicen que se desvieló. Realmente el término está un poco mal usado, no es que se desviele. Que se desviele un vehículo quiere decir que se rompa una biela o se quiebre o se doble o etcétera, ¿no? Lo que pasa es que más bien nada más se pega el motor. ¿Por qué se pega? Porque los pistones dentro de los cilindros empiezan a girar o están girando y si no tienen lubricante pues empieza a incrementar la temperatura. Entonces los pistones como son de aluminio y las camisas son de hierro,
Entonces el aluminio se empieza a deformar precisamente por las altas temperaturas que genera y se queda pegado en esa parte, ¿no? Se queda pegado el pistón con el cilindro y es por eso que pasa de que se detiene el motor, ¿no? Entonces le repito, comúnmente todos le llamamos que se desviela, pero realmente no. Es muy complicado que un motor se desviele utilizando el término propiamente correcto. Bien, tenemos también lo que viene siendo la parte del desgaste. Hay que tener en cuenta, como ya les mencionaba, la rugosidad del material. Entonces, de esta rugosidad va a depender la cantidad de fricción o el desgaste que nosotros vamos a tener. Nosotros podemos ver a simple vista cómo tenemos el material que está liso, pero si lo empezamos a acercar un poco más, vamos a empezar a ver esa rugosidad, cómo se presenta, ¿no? Y esta rugosidad va a depender del acabado que nosotros le dimos al material, del tipo de material incluso. Y también, bueno, si ya nos metemos un poquito más con ecuaciones, bueno, con fórmulas, no ecuaciones como tal, pues vamos a tener lo que vienen siendo las crestas o montañas y pues los valles que son como los surcos, ¿no? Entonces, una vez que estas crestas coinciden con las crestas del otro material, pues vamos a tener cierta área de contacto. Y teniendo o conociendo esta área de contacto, nosotros podemos definir el coeficiente de fricción que va a tener el material, ¿no? Y pues eso ya nos ayudaría o les ayuda a las personas, a las compañías que se dedican a realizar los lubricantes, pues empezar a ver las propiedades de los mismos. Ahora, ¿cómo es que yo puedo evitar, como bien se mencionaba, la fricción que va a haber entre dos elementos? Pues una es separando realmente estos materiales con un elemento que es el lubricante, que puede ser dependiendo de su viscosidad, que ya vamos a ver ahorita qué es la viscosidad. Pueden ser grasas como tal, pueden ser aceites de diferentes tipos de aceites, pero la idea es entre los espacios que hay entre un elemento y otro, llenarlo con esta película. También va a depender de la máquina que nosotros estemos hablando, el grosor de la película que va a tener, pero al final de cuentas lo importante es que una vez teniendo este lubricante, eso me genere a que cuando yo estoy generando movimiento entre estas dos piezas, el contacto no sea directo, ¿no? Entonces ya es un contacto un poco más limpio, un poco más suave. Y otra de las cosas que también ayuda este mismo lubricante es que con el tiempo esos mismos valles y esas mismas crestas se empiezan a como afinar, ¿no? O se empiezan a desgastar y eso pues también provoca que más adelante se tengan o se puedan utilizar lubricantes un poco menos viscosos. Y bueno, también eso depende de si estamos hablando, se ve mucho en algunas máquinas donde el mismo fabricante recomendaba ciertos retenes para que no se saliera este lubricante si hablamos de aceites. Entonces, como el mismo movimiento va generando que entre el contacto de las piezas ya no haya la rugosidad que se había en un inicio, pues entonces también este retén empieza a quedar un poco flojo y empieza a haber goteras o fugas por esa parte del lubricante y se tiene que empezar a tomar otro tipo de medidas, ¿no? Me tocó a mí cuando estaba en una de las empresas, que hay personas muy tercas cuando se encuentran en. Entonces, los componentes o la composición que tienen los lubricantes, bueno, va a depender del tipo de lubricante que estemos hablando, pero generalmente todos tienen las mismas bases. Hay una cosa que se le llaman aditivos, que estos aditivos representan aproximadamente el 15-20% de la composición del lubricante. Y estos aditivos no son más que propiedades que se le dan a los lubricantes para que aguanten o soporten ciertas. Entonces, estas condiciones ambientales, por ejemplo, algunos antioxidantes, antidesgaste, antiespumantes, que se usa mucho también en los aceites, por ejemplo, de los diferenciales, donde tienen que tener la propiedad de que no se tiene que hacer espumoso el aceite,
porque eso le afecta a que se incremente la presión dentro del diferencial y pues pueda ahí ocasionar un problema, ¿no? Algunos detergentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le repito, la marca de Micpol es una propiedad de una empresa peruana. Entonces, lo saqué de un material, de unos manuales de estas personas. Ahora, el 85%, 80-85% son los aceites bases que componen este tipo de lubricante. Ahora, hasta ahorita hemos estado hablando o seguimos hablando de forma general de los lubricantes. Una vez ya avanzado el tema, pues ya nos vamos a ir un poco más específico a los dos principales que se utilizan, que vendría siendo la grasa y los aceites. Entonces tenemos un sebo animal o base vegetal. Va a depender del tipo. Si ustedes se han fijado a la hora de que van a hacerle el servicio a su vehículo o al vehículo de sus papás, no sé si han escuchado ahí el mecánico que dice qué tipo de aceite quieres que le ponga. Hay aceite sintético, hay aceite mineral, hay aceite vegetal y dependiendo del tipo de aceite que sea, es el costo que va a tener el mismo, ¿no? Entonces, más que nada eso de vegetal, mineral o sintético depende de las bases, el aceite base que tiene este tipo de lubricante, ¿no? Base regenerada, perdón, ya es un poco más con aceites reutilizados y pues la base sintética es, como les repito, cuando ya este aceite fue elaborado a partir de ciertos elementos químicos de una forma superficial, ¿no? Todo esto se ve un poco más a fondo en Sistemas Mecánicos 2. De hecho, aquí nomás nosotros lo vamos a ver un poco a grandes rasgos, ya cuando. Entonces, aplicación según los tipos de aditivos. Tenemos una tabla de ejemplo donde el color indica el tipo de aditivo que tiene para la aplicación que se está buscando, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de compresores, esos compresores solamente tienen 4 aditivos que vienen siendo detergentes, antidesgastantes, inhibidores de oxidación, inhibidores de corrosión. Así con cada uno de ellos, si se dan cuenta, los lubricantes que mayor cantidad de aditivos tienen son los que tienen que ver con motores de combustión interna. Todo lo que tiene que ver con vehículos se les pone un montón de aditivos precisamente para alargar la vida del motor, y sobre todo también por normativas que tienen las empresas automovilísticas, ¿no? Si nos vamos a engranajes industriales igual son 4 que vienen siendo el antidesgastante, extrema presión, sobre todo cuando estamos hablando de engranajes o transmisiones que se utilizan para transmitir un montón de torque. Tiene algunos antiespumantes, como les mencionaba, que no se haga como burbujas en el aceite porque eso es malo cuando se encuentran dentro de una cavidad. Se genera mucha presión y eso causa algunos problemas, ¿no? Y de emulsificante, pues de igual. Entonces, dentro de estos, algunas turbinas o la aplicación en turbinas son los que menos aditivos utiliza el lubricante. Entonces, ¿cuál es la procedencia que tienen los lubricantes? Vamos a ver son las tres principales. La primera que son los aceites animales. Entonces, dentro del aceite animal, de hecho, no sé si llegaron a ver o en algunas de las películas donde se ve que antes de que existiera la electricidad todo se manejaba a través de lámparas y estas lámparas, algunas eran de queroseno o antes de que saliera lo del queroseno se utilizaba un aceite que era el aceite de las ballenas. De hecho, ¿qué ocasionaba el estar utilizando el aceite de ballena? Pues precisamente la primera era la contaminación. Era demasiado contaminante el humo que sacaba ese aceite cuando se prendía. Y la otra, pues también la caza inminente que había de ballenas, ¿no? Hubo un punto en el que era demasiado la demanda de aceite de ballena que se empezó a matar a nivel muy extremo, una cantidad muy grande de ballenas y pues a partir de ahí se empezaron también como a regularizar ese apartado, ¿no? Sobre todo también porque muchas de esas cazas eran de forma ilegal
y pues la venta era clandestina. Entonces, dentro de los aceites animales hay tres principales: el cebo vacuno de las vacas, el porcino y de algunos pescados. Los aceites vegetales, también algunas propiedades de las plantas que tienen, algunos de ellos son el ricino, coco, jojoba, oliva, palma, maní, girasol, nabo y lino. Los que más utilizamos, incluso desde el punto de la cocina, pues viene siendo lo que es el de oliva o el de coco. Bueno, en lo personal, oliva, coco y ya. Ya en otros, pues no sé, el de maní o el girasol, ¿no? Pero pues el más común, bueno, al menos que yo utilizo es el de oliva y de coco, ¿no? La otra procedencia que tienen los lubricantes, pues serían los aceites minerales, que son obtenidos a partir de petróleo y pues en una mezcla de ciertos hidrocarburos, ¿no? ¿Cuál es el problema de los aceites minerales con respecto de los aceites animales o vegetales? Pues que hasta cierto punto la parte de los hidrocarburos también a la hora de utilizarlos es un poco más contaminante, ¿no? En primera porque también todos los minerales son finitos. Si nos vamos desde el punto de vista de los aceites animales, si se genera cierta crianza solamente para estar obteniendo los aceites, eso se puede regular, pero la parte de los hidrocarburos o los minerales no podemos regular la cantidad de minerales que hay en el mundo, ¿no? Es una de las cosas por las que también se está haciendo el cambio de ya los vehículos, estarlos haciendo de propulsión eléctrica, precisamente ¿por qué? Porque cada día se va acabando más la parte de los hidrocarburos. Y bueno, nada más faltaría ahí la clasificación de los sintéticos, que igual los sintéticos pues son simplemente algunos químicos o que se relacionan entre sí a ciertas a ciertas cantidades y se obtienen estos aceites, ¿no? Tiene su ventaja y su desventaja utilizar un aceite sintético contra un mineral o un semisintético, pero al final de cuentas eso va a depender del tipo de máquina o motor que ustedes estén trabajando, el tipo de aceite adecuado que van a utilizar, ¿no? O van a seleccionar. Ahora, los tipos de lubricantes, vamos a ver, o se clasifican en dos principales, lo que viene siendo las grasas y lo que vienen siendo los aceites. Ahora, ¿qué es la grasa? Así como definición formal, sería un compuesto químico que por su consistencia permite que la película lubricante permanezca más tiempo en las superficies. Ahora, la diferencia entre la grasa y el aceite, que dice el aceite, compleja mezcla de hidrocarburos que resulta de la destilación del petróleo, se suele emplear cuando la velocidad o temperatura hacen imposible el uso de la grasa. Se fijan, el aceite, como lo hemos visto, es un poco más fluido y la grasa es un poco más como con cierta consistencia o cierta viscosidad. Entonces, dentro de eso, primero tendríamos que saber qué es la viscosidad o qué definen ustedes o qué conocen ustedes como viscosidad. Creo que lo vieron en química, ese apartado. Va a depender de la aplicación que se esté buscando, porque, por ejemplo, si vamos a tomar muchos ejemplos de lo que viene siendo el vehículo, precisamente porque ahí tenemos la mayor cantidad de sistemas mecánicos que se hay y sobre todo también de las aplicaciones de estos lubricantes. Pero si estamos hablando de un valero, de una de las llantas del vehículo, ¿qué será más fácil ponerle, grasa o aceite? Grasa. ¿Por qué grasa? Grasa. ¿Se adhiere más fácil? Se adhiere más fácil, ok. La forma de aplicarlo es más rápido. Y tiene mayor capacidad de sellado. Tiene, pues sí, lo podríamos ver desde ese punto de vista. Rinde más tiempo. Rinde más tiempo, eso no es del todo correcto. Lubrica mejor que el aceite. Eso tampoco es del todo correcto. ¿Protege más contra la corrosión? No, tampoco, ambos son igual.
más bien sería desde el punto de vista, ¿qué sucede o qué sucedería si yo le pongo aceite a un rodamiento de la rueda? Bueno, en primera, como lo mencionó ya alguien ahí, pues el aceite no se quedaría pegado ahí al rodamiento, ¿no? Se empezaría a escurrir. Ahora, ¿qué sucede cuando yo empiezo a girar la rueda a cierta velocidad y tiene aceite en vez de grasa? De hecho, bueno, lo trasladamos a otro escenario, las cadenas de las motocicletas. Si yo le pongo aceite y le pongo grasa, ¿cuál aguantaría más? ¿O cuál duraría más ahí pegado en La la grasa. cadena? La grasa porque el aceite con el agua se va. Ajá, bueno, esa es una de las razones, exacto. En cuanto la des se caería, en cuanto la vierte. Así es, entonces cuando yo empiezo a girar la motocicleta por la misma fuerza centrífuga que hace el mismo movimiento de la velocidad, pues el aceite lo empieza a aventar todo, ¿no? De hecho, no sé si les llegó a tocar o han visto, no, bueno, no sé si alguien utiliza motocicleta. Todas las motocicletas tienen un cubrecadenas y precisamente es porque cuando se lubrica y ustedes le dan y no tienen ese cubrecadena, todo el aceite que le habían echado para lubricar la cadena se mancha en la espalda, como cuando llueve y van en una bicicleta y no traen salpicadera, que quedan todos manchados así. Eso mismo pasa con el aceite. Entonces, en ese caso sería más conveniente la grasa porque va a durar más tiempo en la cadena. Pero ¿cuál es otra de los problemas que tiene ponerle grasa con respecto de aceite en el mismo ejemplo de la cadena de la motocicleta? Como la cadena es más viscosa y tiene mayor grado de fricción, entonces eso provoca que si ustedes le ponen grasa en la cadena, las mismas catarinas o las estrellas de la motocicleta, los dientitos que tienen, se empiezan a desgastar más rápido. Entonces, ese es como que también el punto malo que tiene. El punto bueno es que pues la cadena se mantiene lubricada mucho más tiempo, pero el punto malo es que las cadenas se empiezan a desgastar más rápido. De hecho, esa era una de las cosas que hacíamos nosotros cuando yo estaba en el taller de motos, que cuando una cadena ya no servía y el cliente no quería gastar, se le decía, por mucho que se ajustara, de todos modos sonaban bastante, se le decía, ¿sabes qué? Para que ya no suene, como no la quieres cambiar, hay que ponerle grasa, no hay que ponerle aceite. Y se te va a quitar el ruido, pero se te va a desgastar más rápido las estrellas. Había quienes aceptaban, había quienes no. Entonces se le ponía grasa y pues sí, cuestión de tiempo ya llegaban con todos los dientes, bueno, más bien muy afilados, ¿no? Los dientes de las cadenas tienen que tener en la parte de la cresta, como cierto chaflán, y una vez que ya están así como muy filosos hay que cambiarlo, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas que tiene la grasa con respecto del aceite. Es más fácil de poner, si lo vemos en la parte del coche, pues también dijimos que se sostiene mucho mayor tiempo ahí en el valero, precisamente porque cuando empieza a girar mucho la rueda por la misma fuerza centrífuga, el aceite no, de hecho, ni siquiera tendrían que ir demasiado rápido para que lo expulse todo, ¿no? Y se quede sin lubricación. Ahora, ¿cuáles serían unas de las ventajas que tiene el aceite con respecto de la grasa? Antes de cambiarle aquí a la diapositiva. Si yo le aviento grasa ahí al motor, ¿será conveniente la lubricación que lleve? La ventaja yo creo sería lo que está diciendo usted, ¿no? La densidad, porque al ser más denso hay menos movimiento o es menos forzado, pues, y con el aceite no hay, o sea, lubrica, pero no es tan fuerte o sea, no es tanta la fuerza necesaria para que haga bien el movimiento. Ah, sí, pero ahorita ya estamos ventajas del aceite con respecto de la grasa. Y lo que tú mencionaste es un poco más grasa con respecto del aceite. ¿Ya han trabajado ustedes con brazos robóticos o no han hecho todavía brazos robóticos? No.
sus otras materias, ¿no? Si yo le aviento ahí, bueno, si han visto cuando abren el cofre de sus carros que traen un tapón para estarle metiendo el aceite, ¿no? Cuando se le hace el cambio. Si yo en vez de ponerle ahí aceite, le empiezo a meter ahí grasa con los dedos, ¿qué pasaría? ¿Se está lubricando realmente bien el motor? No, porque no corre bien el aceite por las venas de lubricación. La grasa. Exacto, porque al momento de que yo le estoy metiendo la grasa, esa misma grasa se está quedando en la superficie sobre la que yo estoy poniendo. Entonces, si yo le aventara más bien aceite, el aceite cae directamente hasta el cárter y precisamente por eso es que utiliza la bomba para que recircule todo el aceite en el motor. Entonces, esa sería una desventaja que tiene la grasa con respecto del aceite, que va a haber puntos en los que yo necesito una lubricación dinámica y la grasa no me lo permite. Otra, se adapta más fácil a todas las partes de la máquina, exactamente por el tipo de viscosidad que tiene. Es más fácil de manipular en el llenado y en el vaciado, sobre todo porque no es lo mismo estar, digamos, esta parte de manipular el llenado y el vaciado si lo vemos si tuviéramos un vaso y, bueno, más bien una botella. Una botella y le quieren empezar a meter merengue y ese merengue, supongamos que es la grasa, va a ser más complicado poder controlar el nivel de llenado y que se llene realmente completo esta botella a estarlo llenando como con rompope, no sé, por poner dos ejemplos fuera del tema. Entonces, esa sería otra de las ventajas que tiene el aceite, que se controla más fácil la cantidad de aceite que se está poniendo y sobre todo también tiene más métodos de aplicación, ¿no? Las aplicaciones, por ejemplo, en cuestión del vehículo que tiene la grasa, pues sería la más típica que utilizamos todos, es con los mismos dedos o las manos estar lubricando los rodamientos o las partes, las concavidades donde van a ir colocadas ciertas piezas, o ya sea con una grasera, como se hacen cuando se engrasan las suspensiones de los vehículos. No sé si se han fijado ahí que tienen como unos chuponcitos, vendría siendo que está aquí arriba, donde entra la parte de la grasera, que es la de arriba. Aquí en esta parte de aquí del medio tienen como una especie de balín que le permite que entre la grasa, pero a la hora de querer expulsar no se salga tan fácilmente. No es que no se pueda salir. Entonces entra el lubricante y se distribuye a lo largo de toda la zona, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta eso de que es más complicado tener que la grasa es difícil que llegue a ciertos lugares. De hecho, me pasa con la suspensión que tiene un bocho. Bueno, yo tengo un bocho y de hecho es una de las cosas de los problemas que tiene a la hora de que abandonan demasiado la suspensión delantera, que los bochos chillan. Entonces, tenemos aquí el puente, esa sería la suspensión como tal del vehículo. Y a ver si se alcanza a ver por acá. Más o menos aquí está la parte donde entra la grasera. De aquí está de este lado y del otro lado. Aquí es donde van las llantas. 1, 2. Y pues aquí va agarrado al carro, ¿no? Entonces, dentro de la parte interna de estos tubos lleva unas láminas que se le llaman varillas de torsión. Entonces esas varillas de torsión van juntas y hay que estarles metiendo grasa para que se lubrique y no rechine. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando, por ejemplo, en tiempo de lluvia es muy común que empiecen a rechinar de la suspensión delantera, precisamente porque como yo le estoy metiendo la grasa por esta parte, esta grasa yo le estoy empujando y se tiene que venir hacia este lado y se tiene que venir hacia el lado de arriba. Pero va a haber un punto en el que por la misma presión que ya se generó aquí en la grasa, a lo mejor la grasa solamente llegó hasta esta parte y no llegó hasta el medio. Entonces, por más grasa que yo intente meterle aquí, no alcanza a llegar hasta la parte de en medio y el vehículo sigue rechinando. Repito, eso me ha pasado a mí varias veces en el vehículo, sobre todo para estas fechas de lluvia. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya
ese rechinido ya no se lo puedo quitar solamente con estar engrasando, yo tengo que desarmar la suspensión, sacar las varillas, limpiarlas, lubricarlas acá por fuera, volverlas a meter y asunto arreglado, ¿no? Pero pues es trabajo que se lleva más tiempo que solamente estar poniendo con esta parte de aquí, ¿no? Ahora, si fuera, por ejemplo, aceite, pues el aceite, si yo lo meto, bueno, más bien lo tendré que meter acá por arriba para que por efecto de la gravedad no se salga. Podría lubricarlo sin ningún problema a todo lo largo del puente, precisamente por la viscosidad que tiene, que se desplaza hacia un lado y hacia el otro. Pero el problema es que como aquí en las orillas no tiene tapa, así como entra el aceite, pues prácticamente se va a caer, ¿no? Entonces sería como una solución momentánea y al final de cuentas tendría que volver a recurrir a buscar desarmarlo para engrasarlo como debe de ser, ¿vale? Bien, la clasificación que tienen los lubricantes vienen siendo dos apartados solamente, lo que vienen siendo, o dos categorías que son lubricantes industriales, que todo esto de lubricantes industriales está regido por la ISO, que viene siendo por sus siglas en inglés, Organización Internacional de Estandarización, y por el otro lado, la automotriz, que esto lo regula la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotores, ¿no? Entonces, cada que se vea un aceite y dice ISO es porque es de aplicaciones industriales y dice SAE es porque es de aplicaciones automotrices. Estas son las dos instituciones principales que regulan todo este apartado, ¿no? Ahora, ¿por qué regulan? Porque al final de cuentas ustedes saben que todo se busca estandarizar. Ya sean cuestiones mecánicas, cuestiones eléctricas o de comunicación, se busca estandarizar para tener un pensamiento, bueno, más bien productos globalizados que no tengan problema de utilizar aquí y en China, ¿no? Si nos vamos desde el punto de vista de de la alimentación en eléctrica, si han escuchado de que nosotros aquí en América manejamos 60 Hz, 120 voltios, y allá en Europa manejan 220 a 50 Hz. Y de hecho ese era uno de los problemas años atrás que se tenía cuando se viajaba a Europa, que cada que iban para allá tenían que comprar un adaptador para sus dispositivos, ya sea su computadora o su celular, precisamente porque aparte de que es la frecuencia diferente que ellos trabajan, los mismos enchufes que se tenían no eran los mismos. Allá las patas de los enchufes aquí los utilizamos así como dos palitos o dos rayitas, y allá son redondos. Entonces, eso es lo que se empieza a buscar a la hora de estandarizar cosas que se puedan utilizar en cualquier parte del mundo sin ningún problema. Se estandarizó, por ejemplo, muchas cosas de la computadora, los puertos USB, que también tenían diferentes dimensiones, y era un problema estar utilizando productos de otros países cuando los comprábamos por internet, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban hechos para trabajar en este país por ciertas características, ¿no? Y esa es una de las cosas por las que se estandarizan, y sobre todo la parte de los lubricantes también por las cuestiones de la contaminación. Si nos vamos a una categoría un poco más desglosada, les repito, es automotriz e industrial. Automotriz lo regula la SAE, industrial lo regula la ISO en cuestiones de viscosidad. Igual ahorita vamos a ver algunos ejemplos de lo que sería la viscosidad o a qué se refieren esos números de la viscosidad. Y en cuestiones a calidad, dentro de la SAE tenemos tres principales. Lo que viene siendo el API, que es el American Petroleum Institute. El YASO, el API es más como para lubricantes aquí en el continente americano. El YASO es más regula un poco más todo lo que tiene que ver con lubricantes de motocicletas y es japonesa. Y la ASEA tiene que ver con todo lo que de la regulación de manufactura y automotriz allá en Europa. Ahora, solamente son estas tres precisamente porque son los principales fabricantes de automotrices: Estados Unidos, Japón y Alemania. En la parte industrial no hay tantas instituciones que lo regulan, simplemente es una que se llama la ACMA, que es la American Gears Manufacturer Association, que es la Asociación Americana de Manufactura Industrial.
y es la que estandariza toda la parte de la clasificación de los aceites, ¿no? Ahora, un ejemplo de esto es, tenemos dos tipos, una que dice, bueno, aquí no importa la marca, siempre tienen que tener la nomenclatura del tipo de aceite que se trata, la viscosidad y sobre de qué categoría cae. Por ejemplo, aquí tenemos un SAE 10W40, significa 10 es la viscosidad, donde es un aceite multigrado. ¿A qué se refiere con multigrado? De que puede trabajar. Había un problema con los aceites en los vehículos, que no era lo mismo tener, por la temperatura ambiente en la que se encuentra trabajando el mismo, no es lo mismo prender un vehículo en la playa con cierta temperatura, a ciertos grados de calor, aprenderlo en una zona, bueno, si nos vamos muy extremo, aprenderlo en el Polo Norte con el mismo tipo de aceite, ¿no? ¿Por qué? Porque la viscosidad depende de la temperatura. Entonces, había problemas, sobre todo en países que tienen ciertos cambios climáticos muy extremos, de que a veces hay zonas en las que, o temporadas del año donde neva, hay otras donde hace un montón de calor. Aquí en México no tenemos tanto ese problema, somos un poco más neutros. Entonces, para temporada de frío tenían que estarle cambiando el aceite para ponerle una viscosidad más pequeña, precisamente para que fluyera el aceite sin ningún problema al motor y pudieran trabajarlo sin que hubiera desgaste, pero cuando llegaba la temporada de calor, pues tenían que volver a cambiarle el aceite para ponerle un aceite más viscoso y que no trabajara como si tuviera agua en vez de aceite, ¿no? Entonces se pusieron a trabajar y es donde sacaron los aceites multigrados, donde tienen propiedades de viscosidad muy pequeña, bajo ciertas temperaturas, y una vez que el motor empieza a agarrar temperatura, empieza a crecer la viscosidad del aceite, precisamente para seguir protegiendo el motor sin ningún problema, ¿no? Entonces, se fijan aquí, tenemos la marca Castrol, SAE, nos dice la viscosidad y nos dice en la categoría que entra. Es un Yaso MA-2. Eso del Yaso MA-2, ustedes pueden ver qué significa en el documento que está en el aula virtual, y que es un API SG, ¿no? Entonces, aquí también el API SG tiene que ver con la categoría y el año en el que entró, y hay muchas siglas que ya están descontinuadas, precisamente porque ya se adquirieron tecnología más nueva, ¿no? Del lado derecho tenemos un móvil, donde estamos hablando de que es aceite hidráulico, y tenemos un ISO BG32. Entonces, si se fijan aquí, ISO, estamos hablando entonces que el aceite del lado derecho es para aplicaciones industriales, y aquí lo vemos, hidráulico oil, y el del lado izquierdo es para aplicaciones de automotor. Entonces, ¿por qué? Porque aquí nos dimos cuenta que aquí dice SAE, automotor, y aquí dice ISO, industrial. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Definimos que la viscosidad es una de las propiedades más importantes de un lubricante, sobre todo, le repito, por la temperatura en la que va a estar trabajando, y se define como la resistencia que opone un líquido a fluir libremente debido al rozamiento que acontece entre las diferentes capas cuando un líquido se pone en movimiento, ¿no? El ejemplo más palpable es cuando yo voy a tirar agua, voy a tirar miel. ¿Cuál es la que fluye más rápido? Pues el agua, ¿no? Porque tiene un índice de viscosidad más bajo que la miel. Es menos denso o menos espeso que lo que viene siendo la miel, ¿no? Entonces, hay una cosa que se llama el índice de viscosidad, que es precisamente una escala que se utiliza para los lubricantes, que indica la variación de la viscosidad con respecto a los cambios de temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo tengo la miel y, de hecho, con la miel pasa bastante también, que en temporada de frío, si es miel natural, se hace como si fuera una especie de cera, y hay que estarla calentando para que se derrita. Y si de hecho, es una manera de darse cuenta que realmente les venden miel natural, cuando en temporada de frío se hace como cera, porque cuando es miel artificial, toda la época del año siempre se ve así bien brillosita, bien amarilla y demás, ¿no? Entonces eso es pura azúcar, realmente no es miel de abeja, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de los lubricantes aparte de lubricar?
Bueno, la primera, lubricación. La segunda, control de temperatura. Ya habíamos comentado que también funge como cierto refrigerante en algunos elementos, ¿no? Porque ayuda precisamente a disipar la temperatura que se está generando por el movimiento que tienen estos mecanismos y, y les permite seguir trabajando de manera más adecuada, ¿no? ¿Alguna otra función? Lo comentó alguien cuando estábamos hablando de los rodamientos del vehículo que protegían. Función de los lubricantes, compañeros. La protección de los metales, ¿no? Para evitar el rozamiento. Con fierro con fierro. Sería, ajá, como un un material que se interpone entre un elemento y otro para evitar el contacto directo y por lo tanto no haya desgaste, ¿ok? Como agente de protección también para elementos externos, por ejemplo, no sé, el polvo, ayudará para proteger algunas partes del polvo contaminante, incluso puede servir como repelente también de agua. Hablamos ya de como refrigerante, transferencia de calor o enfría, reduce la fricción y protege los elementos mecánicos contra el desgaste. Limpia los componentes, sobre todo porque muchas de las veces pasa en algunos motores o motorreductores que cuando se tardan mucho en cambiar el aceite, se empieza a generar como si fuera una especie de pasta y de hecho es bastante pesado estar trabajando con él y conforme nosotros le empezamos a hacer los cambios ya más seguidos, el mismo aceite empieza a ayudar a que se limpie toda esa pasta y se genere de forma más internamente todas las venas de lubricación se empiecen a limpiar, ¿no? Valga la redundancia. Se lleva todas las impurezas que hay dentro de los elementos y ayuda como a limpiar. Ahora, el otro que, le repito, ya lo habían mencionado, creo, ahí en el ejemplo del rodamiento del carro, que sella algunos espacios entre los componentes, precisamente por la viscosidad que tiene la grasa, le permite sellar esto y eso ayuda a que no entren impurezas dentro de la máquina y hasta cierto punto repele ciertas partes del agua, ¿no? No sé si han fijado que incluso en una zona donde ustedes tienen grasa y de repente le dejan caer agua, nada más quedan como gotitas ahí en la superficie, pero la mayor parte del agua se repelió de esta zona, ¿no? Aísla contaminantes, mejora la eficiencia de la operación. ¿Por qué mejorará la eficiencia de la operación? De hecho, ahí lo vimos en el video de la caricatura, donde una vez que lubricó la carreta, pues era más fácil estarse trasladando. Cuando lubricó ahí la rosticera del pollo, hasta se les quemó el pollo precisamente porque ya lo giraban más rápido. Al otro que lo puso en una especie de aerogenerador, pues el aerogenerador giró tan rápido que salió despegado y descubrieron el petróleo. Entonces, esa sería una forma de mejorar la eficiencia de la operación. Ahora, ¿por qué nos interesa mejorar esta operación? Precisamente porque si un sistema es demasiado pesado para estarlo moviendo y estamos hablando de un sistema eléctrico, eso me va a generar a que yo necesite mayor cantidad de energía al inicio para poder mover estos dispositivos y el obtener mayor o necesitar mayor energía, ¿en qué se refleja al final de cuentas? En mayor consumo de esta, y entre más consumo yo tenga, pues al final de cuentas yo voy a estar pagando más por lo que estoy utilizando, ¿no? Entonces esa es otra de las formas que mejora la eficiencia, ¿no? El ejemplo que se pone en casos así es, por ejemplo, no es lo mismo la fuerza que ustedes necesitan para mover un vehículo que está con las llantas bajas o ponchado
a mover ese mismo vehículo con las llantas a su presión normal de trabajo, ¿no? Se cansan menos y ahorran más gasolina si no lo están empujando o lo están manejando, se gasta mucha más gasolina cuando traen las llantas bajas, ¿no? Enemigos de los lubricantes, ya mencionamos algunos de ellos, de hecho. La primera, el agua. La tierra. La tierra precisamente. ¿Qué es lo que pasa cuando en algún aceite le cae cierta cantidad de tierra y ese aceite tiene que circular por ciertas venas? La tierra seca, el aceite ya no circula bien. Exacto, esa sería una. La otra, ¿qué pasaría con todas las piedrillas que le caen ahí al aceite cuando entra a los elementos que se están desplazando uno con respecto del otro? Pues lastima las venas, ¿no? Lastima las venas y a lo mejor se rayan, por ejemplo, las cabezas del cigüeñal o Sí, de hecho los se hacen surcos. ¿Alguien de ustedes ha utilizado desengrasante para las manos? No sé, en el trabajo o en algún lado. ¿O conoces? Gasolina. No, pero es que la sensación de la gasolina es diferente. De hecho, a eso quería llegar. Si tú te limpias con gasolina, sí no hay inconveniente. De hecho, limpia bastante bien, nomás que te quedan bien hediondas las manos. Pero cuando ustedes utilizan desengrasante, bueno, hay diferentes tipos de desengrasante, pero hay uno que es a ver si está por aquí. Bueno, este es el que yo uso. Sale bueno. Hagan de cuenta que es como una especie de crema, de pasta, pero esa pasta tiene como ciertas piedritas, como si le aventaran a un jabón normal de trastes, le aventaran un puño de jabón de polvo y de repente se empiezan a lavar. Ustedes cuando se están lavando sienten cómo el jabón en polvo todavía no se deshace y sienten ahí las partículas de ese jabón y eso les ayuda a que se genere mayor fricción en las manos y se les quita más rápido, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que hace bueno, les repito, este es el que yo utilizo o he probado, que se siente como arenoso esa sustancia o este desengrasante. Entonces, al sentirse arenoso, precisamente, como talla más fuertes las manos, es lo que hace que se quite la grasa de una forma más rápida. Entonces, si estamos hablando que al aceite le cayó tierra y este aceite entonces ya se hace arenoso y esa arena o este aceite arenoso entra en elementos que están en movimiento, pues todo eso, como lo menciona su compañero Martín, va a empezar a marcar los elementos o a desgastarlos o a generar ahí surcos entre uno y otro y pues eso les daña las mismas máquinas, ¿no? Si tomamos el ejemplo del motor de combustión interna o del coche, si se empiezan a rayar los cilindros porque precisamente le cayó tierra al aceite, ¿qué es lo que va a pasar? Que por esas rayas que tiene el cilindro va a empezar a entrar aceite a la cámara de combustión y el vehículo va a empezar a aventar humo, ¿no? Que de hecho esa es una de las causas, bueno, más bien de las, ¿cómo se dice? Me fue la palabra. De los síntomas a la hora de saber si un motor ya no sirve o no, porque ya está aventando humo, ¿no? Si avienta humo azul es quema de aceite, si avienta humo negro es porque gasta un montón de gasolina, si avienta humo blanco y huele a vainilla es porque está pasando anticongelante, ¿no? Y la otra sería el proceso de degradación. Todo aceite tiene un tiempo de vida, sobre todo porque va perdiendo ciertas propiedades conforme se eleva su temperatura y luego se vuelve a enfriar y luego vuelve a elevar la temperatura, se vuelve a enfriar y ese proceso de enfriar, de calentar y enfriarse, va perdiendo propiedades el aceite. Por eso es que hay que estarlo cambiando cierta cantidad de kilometraje en los motores o cierta cantidad de tiempo en las mismas máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque las propiedades se van degradando.
¿Preguntas, dudas hasta aquí? No. No, ninguna. Bien, ya nada más para cerrar, vemos algunos métodos de lubricación. Métodos de lubricación dependiendo del tipo de lubricante que se tiene, ¿no? El más común, que es más utilizado para aceites, pues es el de vaciado, que de hecho simplemente con un embudo lo introducimos en la cavidad donde va a ser o está destinada para incorporar el lubricante y pues por efecto de la gravedad lo empezamos a vaciar, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta la viscosidad que va a tener este fluido, porque si tenemos un embudo muy pequeño, de la boca muy pequeña y la viscosidad es muy grande, pues va a tardar muchísimo tiempo en estarse llenando el mecanismo o la máquina que nosotros estamos lubricando. La grasera es la que les comentaba que se utiliza para algunos elementos. Aquí en la parte de adentro es donde viene la grasa. Este es el chuponcito, bueno, el pivote que se une acá en el chupón. Se mete, desplaza. Esta parte de aquí tiene como por la parte de adentro, una especie de perno que es el que empuja el valero, bueno, más bien el balín que les comento que tiene acá el chupón de la máquina. Y pues ya nada más se le va bombeando aquí y precisamente con ese bombeo empieza a aventar la grasa por esas concavidades, ¿no? La siguiente sería el aerosol, que el aerosol, el más famoso, que a lo mejor es más rápido que lo ubiquen, es el 10W40, que es el azul o el que le llaman el mentado afloja todo, que se utiliza, es muy versátil, 10W40. Afloja todo. WD-40, perdón. WD-40, que es un tipo de aceite con cierta viscosidad que aparte de que ayuda precisamente, o su función principal es aflojar algunas piezas que ya están oxidadas para que se puedan quitar de forma más rápida. También ayuda a lubricar algunas piezas, ¿no? Por ejemplo, es bastante bueno cuando se utiliza para lubricar algunos pistones neumáticos. Se puede utilizar sin ningún problema, o incluso para las cadenas de las bicicletas o motocicletas también es bueno para usarlo, ¿no? Con la mano, pues con la mano sería más utilizado para las grasas. Simplemente, bueno, también hay ciertas formas de engrasar un valero dependiendo del tipo de valero que es, sobre todo para llegar a las partes internas del valero y no solamente lubricarlo de una forma superficial, que es uno de los errores que se comete a la hora de querer lubricar un rodamiento del tipo rodillo cónico, que solamente se le pone así grasa por la parte de fuera, pero cuando empieza a girar el rodamiento, pues esa grasa no es lo suficientemente la cantidad correcta para que se mantenga lubricado de forma adecuada, ¿no? Que también de hecho hay que tener en cuenta, repito, eso se ve en sistemas mecánicos 2, pero la cantidad de lubricante que va a tener el rodamiento, no se trata también de decir, pues tú llénale hasta que la tire, no, o sea, también hay que tener en consideración las revoluciones a las que va a trabajar este rodamiento. ¿Por qué? Porque entre mayor lubricación también es mayor la cantidad de fricción que se genera entre el rodamiento y las pistas, el elemento rodante y las pistas del mismo, y hay un efecto ahí muy curioso que se provoca por la lubricación, ¿no? La otra sería por la brocha, lo que viene siendo la aceitera, y pues serían las lubricaciones más, o las formas de lubricar más típicas que hay sin utilizar máquinas especiales, ¿vale? ¿Preguntas, dudas?